Bueno, ¿cómo están, chicos? Buenos días. Los invito a hacer un repaso por los temas que abordamos durante la primera parte del año lectivo. Bien. Antes que nada, como verán, yo titulo esta presentación como Edad Media, que es la edad de la historia que nos toca analizar en esta primera parte del año, que hemos ido analizando, hemos ido estudiando, trabajando y desarrollando actividades en relación a la Edad Media. Ustedes aquí, yo les agrego un cuadro donde aparecen las edades de la historia según la división clásica de la historia universal. Estas edades de la historia, bueno, en un principio se encuentra la prehistoria hasta la aparición de la escritura, desde la aparición del hombre hasta la aparición de la escritura. A su vez, esa prehistoria se subdivide en 3 periodos: paleolítico, neolítico y la edad de los metales. Una vez que se encuentran los primeros registros escritos, allí aparece la edad antigua, comienza la edad antigua, hasta la caída del Imperio Romano Occidental. Una vez que cae el Imperio Romano Occidental, comienza la Edad Media, que se inicia en el año 476 con este hecho, aunque ya en el siglo III, muchos años antes de su caída, ya se habían producido en el interior del Imperio Romano transformaciones que anunciaban su desintegración. La Edad Media, con respecto a su fin, algunos historiadores consideran que concluye en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, y otros señalan como su final el año 1492 con la llegada de los españoles a América. Allí comienza la Edad Moderna, que va hasta la Revolución Francesa, hasta el siglo XVIII, y desde el siglo XVIII hasta la actualidad, la Edad Contemporánea. Bien, como verán aquí, 2 mapas. En uno aparece el que está en la izquierda, aparece el Imperio Romano Occidental y el Oriental. El Imperio Romano Occidental con capital en Roma, allí está bien marcado con un círculo de color rojo, y el Imperio Romano Oriental con la capital en Constantinopla, también marcado con un círculo rojo. Bien, en el mapa que aparece a la derecha aparecen los germanos. ¿Quiénes eran los germanos? Los germanos eran pueblos de lengua indoeuropea que habitaban tierras pobres cubiertas de bosques, de pantanos, al este y al norte de los ríos Rin y Danubio. A causa del aumento demográfico, es decir, del aumento de su población y de problemas climáticos, desde el siglo III los germanos habían comenzado a ingresar en reducidos grupos en el Imperio Romano. ¿Qué los atraía del imperio? Los territorios que eran mucho más ricos y productivos. Algunos germanos se van a convertir en colonos y otros van a van a generar alianzas a través de tratados con Roma y van a ingresar al ejército romano en calidad de aliados. Estos aliados fueron llamados federados, y a cambio de servir al ejército y defender las fronteras del imperio, recibieron tierras y ganados. En el siglo V la situación va a cambiar totalmente. Van a llegar los hunos, que eran un pueblo asiático que habitaba las estepas situadas al norte del Mar Negro, y se lanzan sobre el este y el centro de Europa. Con su avance empujaron a distintos pueblos germanos contra las fronteras del Imperio Romano de Occidente, que no puede reaccionar a tiempo y se derrumba. Es importante también destacar que no solamente las invasiones sucesivas al imperio fueron la causa de su derrocamiento. El Imperio Romano Occidental ya tenía muchos conflictos internos a la llegada de estos grupos, y su llegada fue el hecho final, o el hecho que provocó
la caída del imperio, pero no quiere decir que la única causa ha sido la llegada de estos grupos. Los principales pueblos germanos que irrumpen masivamente y violentamente durante el siglo V fueron los visigodos, los ostrogodos, los álanos, los suevos, los vándalos, los alamanes, los anglos, los jutos, los sajones, los burgundios y los francos. Aparecen allí en el mapa, como puede verse, está en el mapa que está a mi derecha. Aparecen entonces las invasiones y los principales grupos germanos que invadieron, y aparece también aún en pie el Imperio Romano de Oriente. Con la caída del Imperio Romano desaparece la idea de un Estado único y centralizado como lo era el imperio, y en su lugar surgieron pequeños reinos que fueron el punto de partida de los estados europeos actuales. Fíjense que están bien definidos en el mapa: los anglosajones, el reino de los francos, de los suevos, de los visigodos, de los ostrogodos, de los vándalos, de los lombardos, y a la derecha el imperio aún de pie, oriental o bizantino, con su capital en Constantinopla. Los germanos, a su llegada, buscan sustituir la autoridad romana por una propia, pero nunca pensaron en eliminar sus instituciones ni su cultura porque la admiraban. Entonces, en los nuevos reinos se produce un proceso de fusión o de unión entre los elementos romanos y los elementos que traían los germanos. Esta fusión afectó la vida económica, política, social y cultural de todos ellos. A estos reinos se los va a conocer con el nombre de reinos romanos germánicos, y se produjo dentro de cada uno de ellos transformaciones. Bien, como les comentaba, ante estas invasiones y ante las sucesivas invasiones violentas y que fueron creando una crisis del poder político y un clima de inseguridad, porque los reyes no podían garantizar a sus súbditos, a la población de sus reinos, la seguridad ante las sucesivas invasiones. Entonces, ante esta imposibilidad de garantizarles la protección, los reyes van a tener que dividir y ceder gran parte de su poder a condes, duques y marqueses, es decir, a los nobles, para obtener su ayuda. Entonces, aquí empieza en Europa Occidental un sistema que se va a llamar vasallaje y que va a ser de vínculos de fidelidad personal y de dependencia personal. El vasallaje es una relación entre hombres que se establece por medio de una ceremonia que se llama homenaje. Acá en esta imagen es el momento de un homenaje en donde aparece el juramento de fidelidad. El noble le jura fidelidad al rey. Esta jura tenía carácter religioso y moral. Si alguien no cumplía con este juramento, era considerado traicionero. De acuerdo con este juramento, hay derechos y deberes de parte del rey y de parte de los nobles. Los nobles iban a apoyar al rey con consejos, con ayuda militar y económica, y el rey se compromete a proteger a su vasallo, a los nobles, y entregarle un beneficio, una compensación material que podía consistir en caballos, armas, pero sobre todo en tierras. El rey entonces va a ser el señor de todos y todos van a ser vasallos del rey. ¿Cómo va a estar consolidado esta relación? El rey entonces no es vasallo de nadie, le va a conceder tierra a los nobles, que se van a convertir en señores feudales, y a su vez estos señores feudales van a brindarle protección a los campesinos
a cambio de que los campesinos le trabajaran la tierra. Es una relación de dependencia personal entre el rey, los señores y los campesinos. ¿Está? Bien, estas tierras que el rey le cede a los nobles reciben el nombre de feudo o señorío. Y del término feudo deriva el feudalismo, que es el nombre que recibe el nuevo sistema de organización política, social y económica de Europa tras la desintegración del imperio. Entonces, así queda conformada la pirámide social, encabezada por el rey. Por debajo estaban los grandes vasallos, que eran los nobles y los monjes, que al recibir el feudo se van a convertir en señores feudales. Y luego la cadena de fidelidad llega hasta la población llana, que son los campesinos. ¿Está? Bien. Entonces, este feudo que aparece en la pantalla, o señorío, es la tierra que le va a otorgar el rey a los señores a cambio de ayuda económica, militar y consejos. En las primeras épocas, el rey concedió temporalmente este feudo a sus vasallos, a los señores feudales. No era propietario del feudo, solamente el señor tenía derecho a apropiarse de la producción, pero no podía transferir el territorio a nadie ni hacer ningún cambio sobre el territorio. Con el tiempo, los señores feudales van a ir adquiriendo más poder sobre el feudo, ya que sus servicios y su ayuda resultaba indispensable para los fines políticos y militares del rey. Entonces, los señores feudales comienzan a considerar a los feudos como un bien personal y quisieron beneficiar con ellos a sus hijos. Así los feudos se van a volver hereditarios. Bien, el feudo se organiza de la siguiente manera. Fíjense, primero están las tierras comunales. Ustedes los hicieron muy bien, lo representaron muy bien en las maquetas. Las tierras comunales eran las de aprovechamiento común, eran pastos, eran bosques donde se llevaba el ganado para que se alimentara. Luego estaban las aldeas, que eran donde se reunían las viviendas de los campesinos. También estaban los mansos, que eran pequeñas parcelas que el señor cedía en arrendamiento a los campesinos libres y a los siervos para que las explotaran. Quiere decir, cuando hablo de arrendamiento, hablo de alquiler. Y un alquiler, un arrendamiento de una tierra, debía pagarse con algo. ¿Cómo pagaban los campesinos esta tierra arrendada? Con parte de los productos y con la obligación de brindar días de trabajo en sus tierras, o sea, en las tierras del señor feudal. Al recibir parte de la cosecha más el trabajo en sus propias tierras, el señor feudal era el que salía ganando, el que obtenía más ganancias en estos vínculos. ¿Cuáles eran las tierras del señor a los que estaban obligados a rendir esta prestación obligatoria que tenían los campesinos? Era la reserva señorial, ¿está? Eran las tierras del señor feudal que explotan los campesinos como parte de pago de los mansos, que era la tierra que se les arrendaba o se les alquilaba el señor feudal. Y por último aparecen los castillos, ¿está? El castillo aparece allí. Aquí tenemos una imagen de ese castillo. El castillo era la residencia del señor y también era símbolo de su poder. Estos castillos, fíjense que más que son muy importantes, pero el objetivo de estos castillos no era ni la belleza, no era embellecer el paisaje, sino que más bien su origen fue la necesidad de defensa frente a los invasores. En un principio fueron de madera, con un foso y un puente levadizo, pero luego se comienza a utilizar la piedra y los castillos se rodearon de una o más murallas que los convirtieron en fortalezas prácticamente invulnerables. Aquí tenemos otro. Bien, y aquí está otro. Este tiene todas
las partes de ese castillo, ¿está? Desde el castillo, el señor ejerce todos los poderes sobre los campesinos que viven en ese feudo, puesto que el señor feudal poseía el poder de mando, también conocido como Ban, con B larga. Hasta ese momento el poder de mando había sido del rey, pero el rey se ve obligado a dividir y a ceder su poder para recibir ayuda militar, económica y los consejos, como les venía comentando. Bien, aquí tenemos la sociedad feudal, los campesinos y la nobleza, ¿está? Bien. Los campesinos van a ser la base de la sociedad feudal. Vamos a ir hacia la pirámide nuevamente. Es la base de la sociedad feudal. Fíjense que está por debajo de la pirámide. Con su trabajo mantenía la nobleza, el clero. ¿Ah? A partir de su importancia numérica, eran el 90% de la población, los campesinos constituyeron el sector más perjudicado de la sociedad. Existieron dos tipos de campesinos: los campesinos libres, que podían arrendar una parcela de tierra y que podían trasladarse de un feudo a otro. Los siervos de la gleba, en cambio, eran campesinos, pero por nacimiento eran parte del patrimonio de su señor y no pueden abandonar el señorío. Tienen una condición de esclavos. Los campesinos, ya sean siervos o campesinos libres, estaban sometidos a duras condiciones de vida. Las tierras de cultivo tenían bajo rendimiento, por lo cual estaban muy mal alimentados. La dieta solamente era a base de cereales, era insuficiente. La carne y el pescado se reservaban solamente para grandes ocasiones, como fiestas religiosas o fiestas vinculadas a la agricultura. Como consecuencia de esta dieta insuficiente y esta mala alimentación, las enfermedades y las epidemias, como la viruela o el sarampión, fueron frecuentes entre los campesinos. Por otro lado está la nobleza, que se encuentra a la izquierda de los campesinos, que estaba constituida por los señores feudales y que su actividad fundamental era la guerra. La residencia de los señores y sus familias, como veníamos conversando, era el castillo, donde también vivían muchos parientes. Los jóvenes nobles eran enviados para recibir preparación militar y ser armados caballeros. Ser armado caballero era la máxima aspiración que tenía un joven noble. ¿Qué era ser caballero? Eran aquellos que combatían a caballo y que tenían como regla la defensa de la fe, el coraje y el respeto por la ley y la palabra empeñada. La vida en el castillo de los nobles era monótona. En los tiempos donde no había guerra, estaban en el castillo, y para compensar los prolongados periodos de ocio, de aburrimiento, organizaban cacerías y torneos. Los torneos servían para medir la valentía y audacia de los nobles, y se trataba de combates entre nobles montados a caballos y armados con largas lanzas. Este sistema feudal va a durar en tanto y en cuanto duraran las invasiones. A partir del año 1000 no hubo más invasiones en Europa, y entonces comienza otro periodo diferente que benefició las actividades en el campo, que favorece las comunicaciones y que el comercio empieza a estimularse con mucho énfasis y alienta la expansión hacia nuevas tierras. El crecimiento de la población estimula a su vez al resurgimiento de las ciudades y de la vida urbana. Ustedes recuerden que durante el feudalismo la vida en la ciudad y la vida urbana se ve pausada, y toda la dinámica se va a trasladar a los feudos. Pero era en el contexto de las invasiones. Una vez que cesan las invasiones, va a iniciar
una transformación y una transición hacia la modernidad con un cambio total de forma de vida. Esto último que yo les vengo contando sobre la transformación y la transición a la modernidad es el último trabajo que ustedes tienen en la página del colegio y que los invito, una vez que escuchen este repaso, a que lean las consignas y que no duden en escribirme si no entendieron algo de este repaso o si quieren hacerme una consulta en relación al último trabajo. Así que bueno, espero leerlos, sus comentarios, sus dudas y sus sugerencias.